ese, ese, digamos, cuando vos declarás previamente cuál es el trayecto que haces o empezás No, a defenderlo una vez que sucede claro. un... Sí. A ver, vos no tenés que justificar nada a priori. ¿Qué va a pasar? Y acá, ojo, esto es importante para todos ustedes, para todos nosotros en términos de empleado, ¿sí? O después de ustedes de empleadores, si eventualmente si tuvieran que contratar gente. Primer dato, Fernando, fundamental, que de donde vamos a partir, ¿qué haría la RT o qué haría cualquier empleador o cualquiera que... ¿Por qué va a pasar? La RT, la aseguradora, no te va a querer pagar, ¿no? Te va a decir, che, esto no es accidente, esto fue en tu caso, no sé qué, para no pagarte, digamos. Entonces, es como el seguro del auto, ¿no? Sí, sí, obvio, sí. Es como el seguro del auto. No te va a querer pagar, no, chocaste, estabas borracho, no sé qué, no sé no te pago. O sea, es como todo. No van a querer pagarte porque es un seguro. Entonces, ahí va a haber que empezar a demostrar cosas. Entonces, el primer dato fundamental, y que muchas veces la gente no lo toma en cuenta, sobre todo los empleados no lo tenemos tan en cuenta, porque el primer dato que van a ir a buscar es, che, ¿cuál es tu domicilio declarado en el empleador? Y capaz que vos el domicilio que le declaraste en tu legajo cuando entraste, te mudaste 8 veces de ahí. Claro. Entonces, che, Fernando me dijo que vivía en Avellaneda, pero ahora Fernando me dice que está viajando desde San Isidro. Y entonces no está viniendo de la casa. Si la casa es esta que me dijo acá en el legajo, cuando declaró. Porque eso es una declaración jurada de domicilio. Cuando uno entra a trabajar en un lugar, te hacen llenar 1000 papeles, uno por ahí no se acuerda que llenó, pero pícaramente, no pícaramente, o está bien, digamos, que sea así, mucha de esa documentación que firmamos o que completamos tienen carácter de declaración jurada. Yo digo dónde vivo, porque puede ser que no sea el domicilio de mi DNI. Ahora, porque no actualizo el DNI, pero no significa que no viva en otro lado. Entonces, lo que digo en términos de qué domicilio es el que presento o informo cuando empiezo a trabajar en algún lugar, actúa como declaración jurada. O sea, yo digo que vivo ahí. Si yo me mudé mañana y no actualizo esa declaración jurada, porque casi nunca nadie se acuerda de eso, no lo tiene registrado, ahí empieza el primer problema, ¿no? Donde, che, vos me estás diciendo que estás viajando de San Isidro, pero yo de acá tengo que vivir en Avellaneda. ¿Qué va a pasar? Que ahí vos, Fernando, vas a tener que venir, no, mirá, te traigo el contrato que ahora vivo acá, o sea, vas a tener que demostrar Claro. que efectivamente tu domicilio real no es el que dice el legajo, primera cosa. ¿Sí? Entonces, la primera cosa es tener que demostrar, che, no, yo vivo de donde dije que vivo. Bueno, y ahí, de vuelta, la aseguradora, ¿qué va a hacer? Va a fijarse cuáles son los medios de transporte habituales. Vos vas a decir, che, me tomé, no tengo nada más pálida idea que colectivo viene de San Isidro. Supongamos, no sé, me tomé el 150 y no sé cuánto. Y bueno, che, ¿ese hace ese recorrido? ¿No? ¿Chocaste en el colectivo que venías de ahí o venías de la casa de un amigo? Eh, Supongamos, ustedes mañana el miércoles que viene van a la universidad a dar el examen y de ahí se van a trabajar. Ahí afectaste tu recorrido. Ahí afectaste tu recorrido. Entonces ahí de vuelta entras en la tensión esa de, no, bueno, vos no estás viendo, vos de San Isidro pasaste por el microcentro y de ahí te fuiste de vuelta a Olivos. Entonces alteraste tu recorrido. ¿Sí? Ahora que ahí entras en una tensión y capaz que te dicen, sí, está bien, es parte de, porque bueno, está bien. Pero la primera cosa que ahí compleja es, sí, ¿cuál es tu domicilio real? ¿No? ¿De dónde venías? Si efectivamente eso está demostrado, ya está. Y la otra es que no alteraste el recorrido. Y si lo alteraste, ¿por qué se alteró? Porque tal vez, che, mirá, ¿sabes qué? Cambié porque ese día estaba cortada la autopista. Tuve que venir, no sé, me tuve que meter por adentro y terminé saliendo por cualquier lado. O sea, habrá que demostrar esas cuestiones. Lo primero que te van a decir es, vos vivís de acá y trabajás acá, las vías habituales son estas, los medios son estos, vos alteraste eso, este, para mí no es un accidente, lo que se llama enfermedad inculpable o accidente es como que te pasó algo en tu casa un sábado. Vas a tener licencia por enfermedad, todo, pero no vas a tener las prestaciones que correspondan de un accidente, que son distintas. ¿Sí? Bien. Sí, Sabrina. Perdón, hoy estoy preguntona, No, pero una consulta.
Nosotros en el gobierno de la ciudad estuvimos por mucho tiempo con un seguro personal. Es como una Sí. RT, pero no es una RT. No, Eh, eso es otra cosa. Un seguro personal claro, es otra cosa. claro, nosotros es como que tuvimos en su momento una aseguración, o sea, en sentido de que no era lo mismo que la RT, pero no era lo mismo que la RT a nivel pago. En ese caso, pregunta mía de Sí. curiosidad, ¿eso es legal? ¿Es No, a ilegal? ver. Sí, voy por partes. Sí, Eh, Dentro de lo que las normas regulan, el empleador tiene varias obligaciones. La primera es contratar una RT. Todos los empleadores están obligados a tener una RT. Incluso, si vos mañana contratás a una persona para trabajar en tu casa como personal, lo que se llama personal doméstico, de casas particulares, vos al empleado de casa particular también le tenés que pagar la RT. Vos como persona que contrataste a alguien para trabajar en tu casa, también estás obligado, pues sos un empleador, a pagarle la RT. O sea que todos nosotros como empleados tenemos RT, aunque no sepamos. Porque el empleado está obligado a contratarnos una RT. ¿Qué pasa? Vos no te enterás, no lo ves hasta que no la necesitas, digamos. El empleador muchas veces pega el cartel, che, trabajamos con Provincia Seguro, o te mandan la póliza, o bueno. Eso por un lado. Eso es lo que tiene que ver con la accidentología. Pero después hay otra cosa que es que el empleador también está obligado a contratarte un seguro de vida personal. Todos tenemos un seguro de vida personal. ¿Sí? Obligatorio. Después hay empleadores que además puede ser que te contraten un seguro adicional o tenés la posibilidad de pagarte vos tu propio seguro de vida. ¿Sí? Pero una persona que fallece trabajando, los herederos, la esposa, los hijos, los que fueran los herederos, van a cobrar un seguro de vida. No es mucho, comparado con lo que hoy puede ser un seguro de vida que vos contrates por tu cuenta, pero vos tenés eso. Entonces, son dos cosas distintas. Una es el seguro de accidente, otra cosa es un seguro de vida. Puede ser que vos tengas el seguro de vida también, y para el empleado de gobierno ya te digo que tenés las dos cosas. Simplemente que vos no lo sabés porque no lo ves en ningún lado. No aparece en el recibo, pero los tenés. sí, particularmente pasó de que yo tuve justo un accidente yendo al trabajo y Sí. estaba asegurada con este seguro personal que se puso después de que murió una compañera en una situación de tránsito. Nada, nosotros no teníamos seguro y nos pusieron un seguro que se llama seguro personal. Y nosotros los conocemos así. No, está bien, pero el seguro personal es el caso de fallecimiento. Y ese lo tenés que tener. Y puede ser que tengas de vuelta uno adicional al obligatorio. Claro, nosotros no teníamos RT, no tenemos RT. Hasta hace poco que cuando pasas a planta te dan la RT. Pero antes de Ah, eso, bueno, pará, bueno, pará. Está bien, pero pará, porque sí, entonces tengo que aclarar. Y eso puede ser el gobierno o cualquier empleado. Si yo te tengo en negro, sea gobierno, sea gobierno, o un contratado en el gobierno, ahora nos vamos a meter un poco ahí en las modalidades. El gobierno te contrata, ¿y qué te contrata? Con una locación de servicio, te hace un contrato que no sos empleado. Bueno, claro. Entonces partimos de la otra cosa, no sos empleado, no tenés nada, no tenés ni recibo de sueldo. Entonces, ok. usted lo que está en una situación irregular, por eso no tenías nada, digamos. Claro, nosotros no teníamos directamente Claro, nada, bueno, éramos monotributo y bueno, por eso. nos dieron como un seguro después de este Bueno, por eso. accidente, donde claramente es otro tipo el pago, otro tipo porque te dan por puntos de No, es que no tenías nada. Lo que te estaban Claro, dando te lo dan medio de onda porque sabían que estaban sí, irregular, es así. estaban irregular. O sea, te dan algo porque si no tienen un problemón, digamos. Exacto, es que el problema surgió cuando se Y murió bueno, la claro. compañera porque nadie evaluó que podía morirse alguien, entonces nos dieron ese seguro. No, morirse, tener un accidente grave, digamos, un montón de cosas. No, Hay no, una chicos, irregularidad. no sabés lo que era adentro, Por adentro eso, de esa bueno, institución, era un desastre. Entonces yo, ahí. de curiosidad, porque esto es una modelo de contratación, más de 2.500 agentes en calle tienen este modelo de contratación. Entonces pregunto si es legal o no es legal, No, porque no, 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 no es legal. O sea, vos el seguro de vida y el seguro de RT, a ver, lo que es ilegal es no tenerte registrada como claramente, empleado, digamos. no vamos a entrar en esos detalles porque Por te eso, agarra bronquita, pero a lo que vamos es, nada, a veces es tan poca la información que nos dan y es tanto el desconocimiento de estas seguro, normativas que se complica mucho el saber manejarse dentro de la institución, porque seguro, no sí, sabes qué seguro, es legal, qué no es legal, qué te permite o qué beneficios tenés. Entonces, totalmente.
nada, te escucho hablar de la RT, que también me sirve a mí, para mi cotidianidad de trabajo, pero quería saber si eso es legal, porque cumple como No, en algún cierto no, punto. no es legal. No, no, no cumple lo mismo. No, o sea, No claramente es te lo voy a decir que no mismo. cumple lo mismo. No es lo mismo porque cuando me pusieron la placa de titanio en el No, hombro, no te me van a dar lo mismo. pagaron por 7 puntos de No, discapacidad y me no pagaron. te van a dar lo mismo. No, no, no es No, nada. no, nada que ver, no. No. Pero bueno, como que tiene que haber algo que te dé Bien, como un seguro de amparo, como si fuera un total. seguro de vida. Ok, genial. Bueno, ¿Eh? gracias. Enrique, Enrique, No, no quería hacerla largo, por eso había bajado la mano. No, dale. lo que digo que el Estado es el primero que tiene precario todas estas cuestiones de los seguros, porque, y eso, por ejemplo, en mi caso, que yo trabajo en el Ministerio de Seguridad Nacional, nosotros tenemos una función en el o sea, nosotros figuramos como personal administrativo, pero en Sí, mi caso particular, cuando hay una emergencia en alguna parte del país, yo estoy en los incendios, en las inundaciones, en un montón de lugares, y sí. figuro como administrativo, y mi función es técnica. Sí, ¿no? Entonces, eh, Tenés un problema ese día ahí y y claro, estás en el o sea, si horno. me pasa algo en Salta, ¿qué haces en Salta? Me va a decir la RT. Sí, Cuando en realidad sí. mi horario de trabajo digo, tiene que ser entre las 9 y las 17:30 y yo vivo en Quilmes, por ejemplo, No, estoy bueno, acá de a Quilmes. ver, ahí Ese lo va a que ser vas a mi hacer, circuito. no, ahí lo que vas a hacer es vas a poder demostrar que vos estás prestando funciones ahí, que vos no elegiste estar ahí, que te mandaron ahí y demás. Incluso hasta tendría más problemas el empleador, en este caso el Estado, que vos. Sí, Porque, de hecho, se está pidiendo que nos pongan en un escalafón diferente, sobre todo por el tipo de función que tenemos, ¿no? sí, Que es total. una función más operativa, pero Sí. bueno, es el Estado. Bueno, sí, Es no, el a ver, primero en ya, incurrir en un... ya lo hemos dicho alguna vez, que el Estado en general es el primer precarizador de empleo, a todo nivel. Eh, bueno, decíamos también, ¿no? Que para avanzar, la última actualización normativa fue la ley del año pasado, la que llamaba de normalización laboral, que si bien no introduce cambios tan radicales, hay algunos sí que por lo menos vienen hablamos la otra vez algo también el miércoles pasado de qué cambios se introducía, ahora nos vamos a meter un poco ahí. Eh, son cambios que si bien en algunos casos no son tan este, sustanciales, no es que viene a dar vuelta la relación laboral en términos de normativa, introduce algunas mejoras, ¿sí? O algunas cuestiones que algunas van a traer cierta controversia, otras vienen a resolver algunas cosas. No nos vamos a meter ahí, pero con eso podríamos hablar de lo que se conoce o constituye como o regula lo que se llama el derecho individual del trabajo, ¿no? Porque hay dos ramas del derecho laboral, una que es el derecho individual, en esto de que lo que está haciendo es regulando las relaciones entre dos partes, empleador y empleado, en términos de sujetos, entonces por eso se llama derecho individual. Y hay otra rama que es el derecho colectivo. ¿Por qué? Porque ya se ocupa de los sujetos en términos de grupos de, asociaciones de, ¿no? Por un lado, los empleadores como conjunto de empresarios o de grupos de empleadores, ¿sí? Cámaras empresarias, federaciones, etcétera, etcétera. Y por otro lado, los trabajadores agrupados, ¿no? Lo que se conoce a través de las asociaciones sindicales gremiales. Entonces, hay todo un conjunto de normas que regulan esas relaciones en términos de grupos de interés. Hay una ley que está marcada acá, que es la ley de asociaciones sindicales o de trabajadores, que lo que hace básicamente es establecer nuevamente no solo ciertas pautas, sino derechos y obligaciones, pero ahí sí ya de los sindicatos y de los trabajadores en tanto afiliados a los sindicatos. Entonces, le da derechos y obligaciones al empleado o al trabajador respecto del sindicato y a los sindicatos respecto a los trabajadores. Por ejemplo, vamos a tirar dos o tres muy rapiditas. Esas leyes son las que establecen que yo como empleado tengo el derecho, ¿sí? A afiliarme o no a un sindicato, que no me pueden obligar a. Después sabemos que no ocurre muchas veces que te obligan, ¿no? Que pagas el sindicato medio de prepo, como sabemos que pasa. Pero las leyes te dicen que yo me puedo afiliar y desafiliar las veces que quiera, no estoy obligado a afiliarme a ninguno. ¿Sí?
La otra cosa es que me da el derecho a mí como empleado a que si yo quisiera, me puedo, cumplido por supuesto las formalidades, yo tengo el derecho a elegir, o sea, puedo votar a quien quiero que me represente en ese sindicato, pero también tengo derecho a ser elegido. ¿Qué significa esto? Que me puedo presentar mañana como candidato para ser secretario general de un sindicato. ¿Sí? Entonces, y del lado de los sindicatos, bueno, les da obligaciones y derechos respecto de los trabajadores. El derecho colectivo además se conforma con lo que se dice con los convenios colectivos. ¿Qué son los convenios colectivos? Bueno, son acuerdos que se firman entre las partes, entre empleadores o cámaras empresarias y sindicatos, donde se definen cuestiones de las relaciones laborales para esa actividad o esa actividad en particular. Como la ley de contrato de trabajo es general y habla de todas las relaciones laborales en términos generales, hay cuestiones que tienen que ver con la particularidad de la actividad a la cual se está llevando esa relación laboral que necesitan ser reguladas específicamente para eso. Entonces habrá convenio colectivo de trabajadores metalúrgicos, de trabajadores de comercio, y ahí se establecen desde las escalas salariales, ¿no? Porque se definen las categorías profesionales, y no es lo mismo las categorías profesionales de una empresa metalúrgica que de una empresa del rubro maderero, que de comercio, que de los textiles, ¿no? Una tendrá, no sé, que la gráfica. Entonces habrá, o en alguna empresa habrá un soldador como categoría profesional, el otro habrá un hachero, para decir, no sé, algo muy, muy burdo, ¿no? Alguien que esté encargado de la tintura de las telas. O sea, son categorías profesionales muy específicas de esa actividad, que hay que regularle sus obligaciones, sus derechos, pero también cuánto gana respecto de las otras categorías. Entonces, los convenios también establecen las escalas salariales para cada categoría profesional. Y después cuestiones particulares, no sé, el día del empleado metalúrgico, tal día. Bueno, ese día, el convenio dirá que ese día las personas están eximidas de trabajar, ¿no? O sea, yo recuerdo un par, hoy es 10, el domingo 7 fue el día del empleado de prensa o el día del periodista, digamos, ¿no? Bueno, eso está establecido en el convenio colectivo del periodista o de prensa, digamos. Ese día los periodistas, los empleados de prensa no trabajan, o pueden no trabajar y es como un feriado. Eso está en el convenio. La principal característica de un convenio colectivo es que el convenio o cualquier norma de este tipo tiene que ser superadora de la ley de contrato de trabajo. O sea, ninguna norma complementaria puede ir en contra de las leyes más importantes o las principales. Entonces, el convenio me puede dar, de vuelta, supongamos, si la ley de contrato de trabajo establece que una persona que entra a trabajar, cumplido el primer año de antigüedad, ya tiene 14 días de vacaciones por año, eso lo dice la ley, o sea, cualquier persona que tiene trabajo formal, habiendo cumplido al menos 6 meses o la mitad del año trabajado de antigüedad en un empleo, tiene 14 días de vacaciones por año. Y después empieza a subir, depende de la antigüedad. Pero todos entramos con 14 días. El convenio podría decir que vos en tal actividad, a mí me pasó, entrar a una empresa donde entraba ya con 21 días, una semana más. Pero no puedo decir que tengo 10. O sea, el convenio puede ser superador en términos de derechos para el trabajador, pero nunca ir en contra. Entonces, los convenios además pueden complementar, ampliar o aclarar alguna cuestión específica, pero además aportar mejores derechos a los trabajadores. Y es un acuerdo entre partes, entre empleador como grupo, ¿no? No sé, supongamos se reúne la Cámara Empresaria de la Construcción, ¿no? La Cámara Argentina de la Construcción, la CAC, se reúne con la UOCRA, que es el sindicato de la construcción, y Cámara y UOCRA celebran ese convenio, que le va a aplicar a todos, ¿sí? Los empleados de esa actividad. La ley de modernización laboral, en ese sentido, lo que establece, algo interesante, que es, lo hablamos creo que el miércoles pasado, esta idea de los convenios, ¿sí? Ya federalizar los convenios, ¿no? Y abrirlos no solo por actividad,
sino por tipo de empresa. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba? Que un tallercito chiquito, una tornería chiquita en Espeleta, si contrataba empleados le aplicaba el mismo convenio colectivo que a Sindar con Esmata. ¿Por qué? Porque la actividad era la misma, era metalúrgica. Por supuesto, el tallercito no puede aplicar las mismas condiciones, no le puede dar las mismas condiciones a un empleado que podría ser a Sindar, ¿no? O cualquier empresa gigante. La ley esta de modernización laboral lo que viene a establecer es que está la posibilidad de que cada empleado o empleador, en este caso esa pyme chiquita de Espeleta, pueda celebrar su propio convenio colectivo, ¿sí? Con sus empleados de esa actividad, ¿no? Con los alcances que puedan cumplir. Como es un acuerdo entre partes, si los empleados no quieren, ese convenio no se va a celebrar nunca va a ocurrir, digamos, ¿no? Pero está la posibilidad de que eso ocurra. Esos convenios colectivos además se revisan permanentemente, ¿no? O sea, lo que tienen es que todos los años en general están en revisión. Cuando se habla que se están celebrando las paritarias es porque se están revisando en general las condiciones de esos convenios colectivos en algún tipo de actividad en particular. Hablamos, ¿se acuerdan de contrato de trabajo? Bueno, la ley también, hay un artículo que específicamente dice que es un contrato de trabajo. Y eso es importante, ¿no? Porque si bien hablamos de trabajo, jornada de trabajo, hay una idea de contrato de trabajo que también no es lo que nos parece un contrato de trabajo, ¿no? Está definido, ¿no? Y fíjense que dice que habrá contrato de trabajo, y esto es importante, ¿no? Cualquiera sea su forma de denominación, esto es importante, ¿no? Porque no es que una cosa es contrato de trabajo y otra cosa no lo es. Siempre que una persona física se obliga a realizar actos, o sea, ejecutar obras o prestar servicios, o sea, a trabajar, que se obligue a trabajar a favor de otra, bajo la dependencia, o sea, él me va a decir lo que tengo que hacer, durante un periodo, fíjense, determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración. Entonces acá aparecieron todos los conceptos que un poquito fuimos charlando hasta acá, ¿no? En esta idea de contrato de trabajo. Fíjense, primera cosa es, no importa la denominación del contrato, no importa, no tiene que llamarse de alguna manera, no le ponemos nombre y apellido a priori a los contratos de trabajo. Va a haber contrato, no importa cómo sea, mientras se cumplan estas condiciones. Yo trabajo para alguien que me dice qué tengo que hacer, ¿sí? Durante un tiempo que puede ser fijo, determinado o no, o sea, podemos establecer un plazo o no, o sea que también puede haber un contrato que no tenga plazo, ¿sí? Y mediante el pago, o sea que tiene que haber mi obligación de prestar una tarea, del otro lado la contraprestación, como hablamos hoy más temprano, y tiene que haber, o puede haber un tiempo o no hay tiempo. Si no hay un tiempo no significa que no haya contrato. Si yo no establecí un plazo no quiere decir que no haya contrato, ¿sí? Y tampoco tengo que ponerle un nombre a eso, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Cualquier relación laboral formal, ¿sí? Implica un contrato de trabajo, para decirlo de otra manera, ¿no? Hay un contrato de trabajo siempre y cuando, o cada vez que, ¿sí? Haya una relación laboral formal y concreta. Nada, simplemente para compartir con ustedes, pero para que se lo lleven, ¿de qué habla la ley de contrato de trabajo? Que es la principal, digamos, ¿de qué está hablando en general la ley? Habla de las modalidades de contratación, ahí le pongo los artículos, pero simplemente para que ustedes tengan este cuadrito como ayuda. La ley se ocupa en una parte concreta de hablar de las modalidades de contratación, que es un poco lo que vamos a hablar más adelante. En otra parte habla del concepto de remuneración, qué es la remuneración, qué se paga, cómo se paga, ¿sí? Esta idea del salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Rápido les puedo decir que por remuneración se entiende que es todo lo que me pagan que me permite a mí mi subsistencia y la de mi grupo familiar, es cubrir las necesidades básicas. Hay conceptos que ustedes habrán visto en su recibo de sueldo muchas veces que
o habrán escuchado esta cosa de lo no remunerativo. ¿Por qué? Porque para la ley también, o para ciertas normas, remuneración es todo aquel pago que yo recibo, que además forma parte de la base de cálculo de mi aporte jubilatorio, mi obra social, e incluso mi aguinaldo, etcétera, etcétera. Hay conceptos que son no remunerativos que están exentos de esos descuentos, o sea, me pagan el monto bruto sin descuentos, pero que tienen que obedecer a alguna causa en particular. O sea, en principio todo lo que yo cobro tiene que ser remuneración o remuneratorio, y habrá excepciones que tienen que tener algún tipo de justificación y temporalidad. Pero bueno, la ley también, las normas también establecen estas cosas. Por otro lado, la ley se ocupa específicamente de hablar de las licencias en general. Las vacaciones son un tipo de licencias, pero no son las únicas. Hay otras licencias que son las especiales, que son por enfermedad, nacimiento, fallecimiento, etcétera, etcétera. La ley también te ocupa en esta parte de determinar qué pasa con los días feriados y no laborables. Me lo tienen que pagar, cómo me lo pagan, etcétera, etcétera. Rápidamente podemos decir, para que se lleven, una diferencia central que a veces uno como empleado no termina a veces de tener claro, que existen días feriados y no laborables, y no son lo mismo y no tienen las mismas implicancias. Mientras en un feriado el empleador a mí no me puede obligar a trabajar, el lunes que viene 15 de junio es feriado nacional. A mí la universidad no me puede obligar a ir a trabajar. O sea, no puede, por más que me diga tenés que venir, yo puedo decir, mira, no voy porque es feriado y me tienen que pagar igual, no pasa nada. Mientras que un día no laborable, como puede ser el Jueves Santo, el Viernes Santo es feriado, el Jueves Santo no es feriado, es día no laborable. ¿Cuál es la diferencia? Que en el día no laborable el empleador sí puede decidir él si yo voy a trabajar o no. La decisión la tiene el empleador. Me dice, vos tenés que venir el Jueves Santo, hay que venir a trabajar. Y yo no puedo decir que no. Y no me tiene que pagar nada adicional. Si no voy, me descuenta el día. O sea, es como un día normal, digamos. En el caso del feriado, si me dicen tenés que venir a trabajar y elijo ir a trabajar, la ley establece cómo me lo tiene que compensar. Me tiene que pagar ese día aparte de mi sueldo. Después también dijimos que la ley establece en esos articulados que están ahí, habla de la jornada de trabajo, ¿no? Habla de qué es la jornada normal, qué es la jornada nocturna, qué días, esto del descanso, ¿no? Cuánto tiene que pasar entre un día y otro, qué pasa los fines de semana. Bueno, establece un conjunto de disposiciones que tienen que ver con esa idea de la jornada de trabajo, de cuánto tiempo y cómo me lo pagan. Si bien hay una norma específica, como hablábamos antes, la ley de riesgo de trabajo, habla, por lo menos la ley de contrato de trabajo tipifica qué es un accidente y qué no lo es. Esto de las enfermedades inculpables. O sea, me enfermé en mi casa, me engripé, pido a un médico, me dan 3 días de reposo, tengo el derecho a no ir a trabajar, pero eso no el empleador no tiene que pagarme nada más que el día como si fuera a trabajar porque tengo esa licencia. La ley de contrato de trabajo también habla plantea un marco disciplinario, muy acotado, pero plantea un poco de qué pasa en algunas situaciones. Y fundamentalmente la ley de contrato de trabajo, que también acá aparece un poco la ley de modernización laboral, también a meter alguna cosita nueva, se ocupa específicamente de lo que ocurre o lo que debería ocurrir al momento de extinguir la relación laboral, ¿no? ¿Qué pasa cuando se termina la relación laboral? Ya sea por la decisión de una de las partes, y ahí puede ser renuncia o despido, porque está decidiendo uno solo. Si decido yo empleado, renuncio. Si decide el empleador, me está despidiendo. Después veremos si es con o sin causa y otras cosas, ¿no? Pero se ocupa específicamente de esta parte del despido y de la extinción de la relación laboral por causas ajenas a la voluntad de las partes. ¿Qué es esto? Fuerza mayor. Che, se me incendió la fábrica, no tengo más trabajo para darte. Me fundí, ¿no? Quebré, no tengo más trabajo, tengo que cerrar. No es si es culpa o no culpa, es mi responsabilidad y ni. ¿Qué querés que hagas? Me fue mal,
el mercado no sé qué, vendía, exportaba y se cerraron las exportaciones, no tengo nadie, ¿no? Entonces, hay situaciones, no sé, el fallecimiento del empleador o el fallecimiento del empleado, eso por supuesto extingue la relación laboral, es culpa en términos de responsabilidad de alguna de las partes, no, es un hecho fortuito. Bueno, pero también se tipifica y también se establece cómo reconocer eso. Un poquito más y hacemos un cortecito y después nos metemos con la modalidad de contratación, pero yo quería compartir con ustedes estas cosas que me parecen, para mí, importantes desde lo conceptual, porque a veces son ese sustento básico de las relaciones laborales, ¿no? Hay algunos artículos que la ley de contrato de trabajo presenta y que cuando uno los lee así medio rápidamente dice, bueno, está bien, no me está diciendo mucho, es muy general, ¿qué significa esto, no? Algunos, ¿no? Entonces, el artículo 72, fíjense que habla de obligaciones genéricas, ¿no? Más allá de las obligaciones específicas que se den en la relación laboral, ¿sí? Habla de esta idea de, che, las dos partes nos comprometemos o tenemos obligaciones en general. Independientemente de lo que establezcamos como obligaciones concretas de esa relación laboral, hay obligaciones generales, ¿sí? Fíjense que dice, están obligadas activa y pasivamente, o sea, a hacer algo, pero también a permitir que eso ocurra y estar predispuesto a que esas cosas ocurran, ¿sí? No solo de lo que dice el contrato, sino todos los comportamientos que sean consecuencias de eso. ¿Sí? Hay una idea ahí de, che, vos te estás comprometiendo a algo, o nos estamos comprometiendo a algo, que no es solo a que yo haga esta tarea y vos me pagues por eso. Hay un compromiso un poco más amplio. El siguiente, el artículo el 63 del principio de buena fe, a mí siempre es algo que es un artículo que a mí me resulta interesante por esto, ¿no? Porque habla de la buena fe. Y yo siempre digo lo mismo, digo, bueno, eso está dado, digamos, ¿no? La buena fe es algo que tendría que estar ya dado, nadie tendría que pedir a otro, che, actúa de buena fe. Es como pensar, ponerse en pareja con alguien y decir, che, vamos a ponernos de novio, nos vamos a casar, y en el momento de firmar la cosa, de estar ahí entre el juez de paz, decimos, che, bueno, te pido algo, ¿no? Comprometámonos a algo. Actuemos de buena fe. Nadie le pide a otro, a un compañero, a un amigo, a la pareja, a los hijos. Eso es un valor humano, esencial. Entonces yo siempre me pregunto, y les pregunto, ¿por qué le aparecería esto escrito en un artículo de la ley? Digamos, si es algo que estaría dado, digamos, es como decir, che, no me vas a robar, ¿no? Me vas a pagar con billete verdadero el sueldo, ¿no? Es obvio. Ahora, ¿por qué esto específicamente aparece en la ley? Yo tengo mi mirada sobre esto, de esto y de otros artículos. Y yo creo que en este artículo, como en tantos otros que aparecen por una razón. Porque al estar en la ley como un artículo específico, lo que me permite a mí, como parte de la relación laboral, empleado o empleador, es que además de, si mañana ocurre algo en esta conflictividad laboral donde che, yo me considero despedido por alguna razón, posiblemente también invoque este artículo. O sea, no solo no me pagaste, me trataste mal, me forzaste a que me vaya, no me das las condiciones, me atosigaste, todo eso, me cambiaste el horario de trabajo, no sé qué, todo eso ¿qué es? ¿Qué implica? Bueno, actuaste de mala fe. Además de todo eso, lo que está es que no cumpliste con el artículo 63, que es que vos te comprometías a obrar de buena fe. ¿No? Si yo te cambio el horario de trabajo, te voy volviendo loco, te manipulo, te manoseo, te destrato, te maltrato, lo que no estoy, de base, no estoy cumpliendo con esto de actuar de buena fe. ¿Sí? Entonces te voy a meter en las demandas un montón de articulado. Y todo eso va teniendo cada vez más peso jurídico al momento de que me reconozcan lo que estoy planteando como un derecho lesionado, ¿no? Entonces, por eso aparece algo que parece tan obvio en la ley. Lo mismo que esto del artículo, el pago de la remuneración, es bastante obvio. Fíjense el artículo 81, igualdad de trato. Bueno, lo mismo, algo que parece obvio, bueno, me va a permitir a mí, si yo me considero
en una condición inferior o lo que fuera, decir, bueno, a mí me trataron distinto, me discriminaron, ¿no? Entonces te voy a invocar que hubo discriminación. Lo de la fidelidad tiene que ver con lo mismo. Che, vos manejás datos sensibles, más allá de que me hagan firmar un convenio o un acuerdo de confidencialidad, hay un artículo que ya me está obligando a mí, ¿sí? Junto con el de buena fe. Si yo robo datos para dárselo a la competencia, estoy obrando de mala fe, estoy siendo infiel. O sea, hay varios artículos que después se ponen en juego al momento de reclamar o presentar argumentos para un litigio, ¿no? Y el artículo 86 que habla de esto, ¿no? De que el trabajador, además de ser de la fidelidad, ¿sí? Le están pidiendo cierta confidencialidad. No, perdón, está mal copiado. El cumplimiento, el artículo 86 lo que dice, después lo corrijo y se los paso corregido. Lo que dice el artículo 86 de cumplimiento de órdenes es esto de que le da la potestad al empleador, pero además también la obligación al trabajador, de que el trabajador es quien debe obedecer y el empleador tiene la posibilidad de determinar cómo y cuándo se hacen las tareas, ¿no? De vuelta, con ciertos marcos razonables o límites razonables, pero yo digo cómo y cuándo, ¿no? Si a mí me contrataron para despachar mercadería, bueno, mi trabajo puede ser rutinario o no, pero todos los días alguien me va a decir, bueno, hoy bajamos esto, mañana descargas aquello, ahora hacemos aquello, hoy contamos esto, limpiamos el... O sea, las pautas de esa relación o de ese tipo de trabajo las va a determinar el empleador y está bien que así sea, digamos, ¿no? Para eso me contrata. Y ahora sí, hacemos un cortecito, son las 9:25, si les parece nos encontramos en 15 minutos, serían y 40, y vamos a hablar de las modalidades de contratación, ¿sí? Que está en otros slides, ¿sí? Pero como decíamos antes, los contratos de trabajo pueden adquirir distintas modalidades. Bueno, vamos a ir viendo cada una de esas y ahí va a aparecer seguramente esto que decíamos, ¿no? El empleador, el Estado como el primero que no cumple con estas cuestiones. ¿Les parece? Hacemos un pequeño corte y nos encontramos en 15 minutos. Perfecto, profe. Bueno, Gracias. Gracias. la grabación. Bueno, tienen que ahora comparto de vuelta. Y ahora sí. Acá, vamos. Ahí. Bueno, entonces, habíamos quedado en esto, ¿no? Empezar a hablar un poco, algo que también el miércoles charlamos un poquito informalmente antes de comenzar la clase cuando estuvimos en la universidad. Y entonces así, como decíamos, ¿no? Las relaciones laborales tienen esta condición, y definíamos un poco qué era contrato de trabajo. Y se acuerdan cuando recién dijimos qué es contrato de trabajo, apareció en la definición, que es lo que se da en el marco de una relación laboral, que puede tener o no tener plazo, puede tener o no tener nombre, ¿sí? Mientras sea una relación en la cual nos comprometemos yo a dar mi fuerza laboral, vos a pagarme algo, no importa que no esté tipificado con algún nombre, ni tenga un plazo cierto, se entiende que eso es un contrato de trabajo o una contratación laboral. Ahora, hay distintas modalidades que la ley establece y que, como decíamos también, la Ley de Modernización Laboral del año pasado, este año, incorporó o viene incorporando, ¿sí? Y el otro día también hablábamos un poquito de eso. Bueno, esto ya un poco lo explicamos, ¿no? ¿Qué es el contrato de trabajo?
¿Cuáles son los principios que lo rigen? Bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Esta idea del indubio pro operario, que es el caso de cualquier duda, se va a favorecer al trabajador, o sea, la norma se va a interpretar como la más favorable, o se va a elegir la norma más favorable, la interpretación más favorable para. Otra cosa interesante a tener en cuenta, central en esto, porque se pone en juego, después aunque parezca algo muy abstracto, después aparece concretamente, tiene que ver con esta idea de la supremacía de la realidad, ¿no? En cualquier relación laboral o en cualquier contrato de trabajo. ¿Y qué es eso básicamente? Bueno, que ante cualquier situación donde no nos pongamos de acuerdo y haya que dirimir esto, sobre todo a nivel judicial, ¿sí? Se va a partir de esta premisa, que es que lo que importa es lo que pase, la realidad. O sea, no importa lo que vos digas o sea, que en términos concretos, va a venir, supongamos esto que planteaba recién Sabrina y después también hablaba Enrique, y que todos sabemos, ¿no? Esto de que el Estado es el primer precarizador, o en cualquier caso donde existe una relación laboral informal, ¿no? Me contratan a mí bajo esta figura, me hacen facturar, soy monotributista, pero la realidad es que trabajo, voy todos los días a un lugar, cumplo un horario, tengo a alguien que me dice qué hacer, o sea, un jefe o alguien que me está diciendo qué hacer, o sea, se está dando todo lo que dice esta definición que hablamos de contrato de trabajo, ¿sí? Simplemente que, desde el punto de vista formal, no tengo un recibo de sueldo, aparezco como un proveedor más que factura. Si mañana yo me tuviese que ir a ese trabajo y no llegamos a un acuerdo, yo me voy a presentar a la justicia como empleado a decir que en realidad eso era una contratación laboral que no tenía plazo, porque se viene extendiendo durante mucho tiempo y no hay un contrato nada formal que lo defina, ¿sí? Y voy a plantear, entre otras cosas, todas estas cuestiones, ¿no? Que hay una realidad que está por encima de lo que diga una factura o un contrato o cualquier documentación, ¿no? ¿Qué va a pasar? Voy a llevar testigos que van a decir, no, sí, Augusto iba todos los días de 8 de la mañana a 4 de la tarde, el jefe era fulanito, hacía estas tareas, ta. Entonces, la realidad está diciendo que yo era un empleado, igual que el otro que está sentado al lado mío. ¿Qué va a ocurrir? Que va a primar la realidad, entonces a mí me van a reconocer los derechos que no tuve y que debería haber tenido. Aportes y contribuciones, vacaciones, o sea, me van a reconocer los derechos que no me dieron o que no pude obtener porque se falseó la realidad con una contratación o con un formato irregular. La otra cosa importantísima que aparece en la ley de contrato de trabajo, aparece cuando cuando se habla de remuneración, por ejemplo, pero en general le aplica a todo lo que es una relación laboral o un contrato de trabajo, es esta idea de la irrenunciabilidad. En esta misma línea de entender que entre empleador y empleado las fuerzas no son las mismas, ¿no? La capacidad en términos de negociación, el poder que tienen una y otra parte no es igual, hay una desigualdad manifiesta ahí. La ley, o las leyes o las normas, establecen esta idea de la irrenunciabilidad de los derechos. ¿Qué significa eso? Que si a mí me contratan, ¿no? Esto que decíamos antes, pensemos que la ley establece que cualquier persona que entra a trabajar en una relación laboral formal, la ley le reconoce que a partir del primer año de antigüedad tiene 14 días de vacaciones por año para tomarse, ¿no? Que son pagas y demás. Si mañana alguien me quiere contratar a mí y me dice, mira, pero acá nosotros damos 7 días de vacaciones y yo la verdad que necesito el trabajo, estoy desesperado, no consigo trabajo, capaz que diga, bueno, dale, sí, agarro, ¿no? O esto mismo de entrar en negro, te pago la mitad en negro, la mitad en blanco, todo eso, supongamos que yo acepto entrar así a trabajar. Este principio de la irrenunciabilidad lo que está diciendo es que por más que yo acepte eso, no puedo. ¿En qué sentido no puedo?
Por supuesto puedo, porque estoy desesperado y tengo que, tengo que empezar a trabajar. O sea, poder puedo. Pero ¿qué va a pasar? Que si mañana ocurre algo, ¿sí? Ya sea porque le cayó una inspección al empleador y encontró esta situación irregular, o porque llegamos a esta situación donde yo me voy y planteo que hubo derechos que no se me cumplieron, el empleador no puede decir, no, bueno, pero Augusto aceptó eso. Acordamos que él iba a tener menos vacaciones, acordamos que él iba a cobrar la mitad en negro, él lo aceptó. Además, tengo un papel firmado donde Augusto me dice que lo acepta. Bueno, todo eso es nulo. En términos legales, todo eso no tiene ningún valor. Porque está este principio que dice que yo no puedo renunciar aunque quiera. ¿Por qué? Para protegerme. ¿Sí? Lo mismo, por eso habla de la irrenunciabilidad, por ejemplo, en términos de la remuneración. Yo no puedo trabajar gratis. ¿No? No existe el trabajo. De hecho, una de las condiciones de la remuneración o del trabajo, más que de la remuneración, cuando la ley establece y dice qué se entiende por trabajo, le pone como cierta característica al trabajo, dice, en una dice que el trabajo se entiende o se presume como oneroso. ¿Qué significa eso? Que el trabajo es pago. Oneroso es que hay una retribución, una contraprestación a cambio, ¿no? Entonces, al decir que se entiende que el trabajo es oneroso, lo que está diciendo es nadie trabaja gratis. O sea, eso es ilegal y es nulo. Y cualquiera que diga, no, sí, Augusto aceptó trabajar gratis, ¿no? Le pago por la mitad del tiempo, la otra mitad me la hace de onda, no, vos lo tenés que haber pagado igual, aunque Augusto te diga que no. Lo mismo con las vacaciones, lo mismo con cualquier derecho que yo tenga, no puedo yo como empleador decir, no, Augusto, Sabrina, Bárbara aceptó tener menos vacaciones, cobrar menos, no tener descansos, trabajar los 7 días de la semana, no. Los derechos que aparecen en las normas son irrenunciables. Sí, Sabrina. Perdón, de nuevo. ¿Hay un tiempo determinado para poder tener un modelo de contratación? Ejemplo, a mí me tuvieron 8 años en una situación de monotributo, claramente con derechos, con ciertos derechos no admitidos, o sea, no adquiridos, que hoy sí tengo. O yo tengo entendido que era hasta los 6 meses, después de los 6 meses, por lo general las empresas te ponen en blanco. No, no. No, Ahora nos vamos a meter ahí, sí. pero primero, o sea, la situación irregular como la tuya no tiene ni 2 días de gracia, digamos. Pero en una contratación regular eh, hay límites para algunos tipos de contratos, como lo vamos a ver ahora más adelante. Ok. Lo que vos me decías recién es lo que llama, hay un periodo de prueba, pero que es parte del contrato, no es que lo que tiene es algún derecho particular en ese tiempo. ¿Sí? Hay algún derecho que yo tengo como empleador en ese primer tiempo, pero no hay ningún plazo mínimo para una situación irregular. Sí, Guillermo. Me surge una duda. Yo trabajo en el Estado y Sí. tengo un par de directores generales que trabajan ad honorem. Eh, ¿Qué pasa en esa Lo que pasa, situación? no, lo que pasa que ahí Eso iba a preguntar. es distinto porque son funcionarios. Entonces, este es un régimen diferente. ¿Sí? ¿Qué pasa? Como tienen incompatibilidad, posiblemente tengan otro cargo, y Sí, un funcionario, alguien que, che, no sé, un ministro es alguien que es un funcionario de gobierno que supuestamente está ahí para cumplir una función para la comunidad, para la sociedad. Después que, después que se perdió todo eso, nadie recuerda ese sentido de que si vos sos un funcionario público, o sea, vos tenés que darme explicaciones a mí, yo te pago el sueldo, toda esa cosa, y no vos sos parte de alguien, de una elite. Pero la lógica del funcionario, de hecho, yo como funcionario, mi rol en la universidad reviste el mismo carácter de funcionario, ¿no? Soy el equivalente a un director general en la administración pública del gobierno de la ciudad. A mí no me caben las mismas que a una persona de planta transitoria permanente del gobierno. Yo tengo otras lógicas, me obedecen otras lógicas, en términos de responsabilidades, pero también de esto, ¿no? Si viene mañana viene un ministro y me pide la renuncia, yo tendría que renunciar.
¿no? O sea, podría decir, no, bueno, mirá, yo tengo un derecho laboral, pero en la ley de empleo público, hay una ley de empleo público que establece un montón de situaciones particulares del empleo público, no le caben a los funcionarios. En cualquier convenio colectivo, viste, vos tenés las categorías profesionales y después tenés lo que se llama el personal jerárquico. Al gerente no le cabe el convenio colectivo. El gerente es un gerente que lo puso el CEO, el dueño de la empresa. O sea, el otro tiene una categoría profesional, cobra un sueldo determinado igual que los otros. Mi sueldo como gerente me lo define la empresa, porque me quiere pagar a mí distinto que al otro. Y yo no puedo decir, no, para que hay un convenio que para los gerentes todos cobramos lo mismo. Son lógicas diferentes. En los funcionarios, en el gobierno, en cualquier ámbito de gobierno funciona igual, digamos. No tienen las mismas lógicas. Por eso aparece esta idea del ad honorem. Como es un servicio público, ser funcionario de gobierno, de cualquier área, vos estás dando un servicio público. Cobrás un sueldo, sí, pero el principio es que es un servicio público. Yo estoy trabajando para la sociedad. Entonces me permiten trabajar ad honorem. ¿Sí? Eso Sí, ocurre esto cuando aplica tienes también a veces a los casos de docencia, donde uno lo lo hace mismo. para Exacto, exactamente, sumar, digamos, antigüedad y para sumar la experiencia. exactamente. Porque es un fin Eh, social, digamos. El ad honorem, claro, en la universidad pública. Y sí, si vos venís a la clase gratis, sí, está buenísimo. Es un acto de generosidad para con la comunidad. ¿Sí? Y eso ocurre cuando, y bueno, esto, che, no te puedo pagar, pero a vos te sirve para tus antecedentes. O no es que no te puedo pagar, vos ya tenés el tope de horas que podés trabajar para el Estado, por ejemplo, ¿no? Porque en el Estado pasa eso. La ley de empleo público establece que nadie puede trabajar más de 50 horas para el Estado, en distintos ámbitos, no para un solo lugar. Entonces yo puedo trabajar 30 horas en una ciudad, entonces tengo hasta 20 horas para trabajar, no sé, en Nación o dar clase en una universidad pública, porque todo es el Estado. Entonces, cuando pasa mucho, che, tengo 40 horas de dedicación docente en la UBA. Bueno, me contrato en la Universidad de la Ciudad, podría tomar 10 horas. No puedo tomar 20 horas acá, porque estaría pasado de las 50. ¿Qué pasa? Quiero dar clases igual. Bueno, te pago 10, las otras 10, ¿las puedo dar ad honorem? Sí, porque yo quiero dar clases igual. Entonces aparece esta figura de ad honorem, porque yo quiero. ¿Sí? Eso no significa que vos estés ad honorem y que no tengas responsabilidades, ¿no? Ahora, como no cobras, no tenés ningún tipo de derecho respecto de eso, ni te corresponde nada después de eso, digamos, ¿no? No es que te van a indemnizar por un trabajo ad honorem. O sea, si vos aceptaste trabajar ad honorem, te corresponderán las mismas obligaciones que cualquier otro. Simplemente que no cobras remuneración. Pero es algo muy particular de algunas em, situaciones, ¿no? En los convenios colectivos no existe, por ejemplo, el ad honorem. Bueno, ahí un poco yendo a la pregunta de Sabrina y anticipándonos un poquito, ¿sí? Nosotros hablamos que hay distintos tipos de modalidad de contratación, ¿sí? Hay una cosa interesante que es que la ley de contrato de trabajo establece lo que dice acá, que el contrato de trabajo se presume celebrado a tiempo indeterminado, salvo que existe una causa, o sea, excepto que vos puedas demostrar que hay que hacer un contrato por tiempo, por alguna razón. Si eso no está demostrado y probado, se va a asumir que el contrato es a tiempo indeterminado. Que es un poco lo que hablamos recién con Sabrina y con ustedes. A mí me están haciendo facturar y yo tengo que demostrar que eso en realidad era una prestación de servicio real y que tenía un argumento jurídico razonable. Si no, es un contrato laboral a tiempo indeterminado. O sea, se parte de ahí salvo que yo pueda demostrar lo contrario. ¿Por qué? De vuelta, porque es la forma que mejor protege y más protege a los trabajadores. En esta cosa de siempre proteger los derechos de. Y ahí aparece esto que Sabrina preguntaba un poco, ¿no? Que los contratos de trabajo establecen un periodo de prueba. Era de 3 meses, la ley de modernización lo llevó a 6 meses a partir de ahora. Pero la ley de contrato de trabajo habla de 3 meses. ¿Sí? ¿Qué tiene de particular este periodo de prueba? Bueno, que transcurrido el periodo de prueba, yo como empleador puedo dar por terminada la relación laboral y no tengo que indemnizar nada, no tengo que reconocer nada, no tengo ningún derecho
yo como empleado ni el empleador tiene ningún derecho, o perdón, ninguna obligación, porque no me está despidiendo, ¿no? Ya está establecido que hay un periodo donde nos probamos, porque no es que solo yo te pruebo a vos, nos probamos, digamos, el empleador prueba a ver si la persona es la indicada, cumple las funciones, etcétera, etcétera, y yo también veo si me siento cómodo o no. Entonces también hay que pensarlo de dos lados, simplemente que lo que está estableciendo es un periodo de tiempo en el cual si yo decido, o alguna de las partes decide no continuar, se termina el contrato. Ahora, yo lo puedo terminar antes, las partes pueden terminar antes el periodo de prueba, ¿sí? Supongamos que la ley me establece 6 meses, yo al cuarto mes digo, mira, ¿sabes qué? No, no funcionás o a mí no, yo no estoy cómodo. ¿Qué establece? Que hay que avisar 15 días antes. De que, mira, Bárbara, no, eran 6 meses de prueba, pero estamos en el mes 4, mira, no, la verdad que no sos el perfil que buscamos o lo que fuere, pero te tengo que avisarte 15 días antes. ¿Qué significa eso en realidad? Que si yo no te aviso 15 días antes, porque la gente no suele avisar antes porque termina no conviniendo a veces, te tengo que pagar esos 15 días de más. O sea, te tengo que pagar el tiempo que no te avisé antes. Entonces, si el periodo de prueba era de 6 meses y al mes 4 yo decido cortar ese vínculo y no te preavisé, tengo que pagarte 15 días de sueldo más por ese preaviso que no te di. Fíjense, una cosa interesante que después aparece muchas veces, ¿no? En estos derechos y obligaciones, ¿a quién protejo más o no desde el punto de vista de las leyes? Si yo soy empleador, o vamos al revés, porque no me gusta poner a otro en un ejemplo a veces con contexto negativo. Bárbara es mi empleadora, me contrató y estamos en el periodo de prueba. Y Barbie me dice esto. Mira, Augusto, el periodo de prueba era de 6 meses, pero no, al mes 2 o a los 2 meses, 3 meses me dice, mira, no, prefiero que no, sigamos acá, no me gusta como tu perfil, lo que fuere, listo. No me dice nada y, che, se cortó acá. Como no me avisó 15 días antes, me va a tener que pagar 15 días de sueldo más, porque la ley le obliga a preavisarme 15 días, si no me preavisó, me los tiene que pagar. Entonces, la penaliza por no cumplir con esa obligación de avisarme antes. Ahora, si yo soy el empleado y yo no me gustó cómo me tratan, no me gusta, no es la tarea por la cual me dijeron que me mintieron cuando entraba a trabajar, etcétera, etcétera, no quiero, consigo otra cosa mejor, y yo no le digo nada a Barbie. Y un día le digo, o ni siquiera le aviso, mañana no vengo más, digo. O le mando un WhatsApp y digo, che, ¿sabes qué? No, te agradezco, ya mañana no vengo más. Yo no le avisé nada antes, le avisé 15 días antes. ¿Y a mí cómo me penalizan por no avisarle 15 días a Barbie? ¿Qué le voy a pagar yo 15 días de qué? Si yo no pago nada, yo cobro sueldo. Entonces fíjense que la misma obligación para las dos partes, porque el preaviso es de las dos partes de la obligación, a Barbie como empleadora tiene una penalidad por no cumplir y yo empleado no tengo ninguna penalidad por no avisar. O sea, nos obliga a dar lo mismo, pero en realidad no hay una penalidad similar. No nos castigan igual por no cumplir lo que la ley nos pide. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están entendiendo que yo tengo una posición distinta, digamos. ¿Sí? Entonces, existe esta idea del periodo de prueba, ¿sí? Que como dijimos, desde 3 meses ahora pasó a 6, y ahí se puede terminar el contrato. Pasado los 6 meses de prueba, se entiende que el contrato está celebrado a tiempo determinado. O sea que ahí a partir de ahora sí, si me despedís o querés cortar el contrato, es un despido. A partir de ahí sí es un despido. Hasta ahí tenías un derecho a cortarlo. ¿Puedo hacer una consulta, perdón? Sí. No importa el modelo de contratación, o sea, estamos hablando de que si esto es en monotributo o No, pero vamos de vuelta, pará. Porque salgamos de eso. Monotributo no es un contrato de trabajo. Salgamos de eso. claro, pero yo lo pongo en mi ejemplo, perdón, es que yo Sí. tengo muy poca experiencia, o No, sea, está bien, está de bien. trabajo y no tengo otra experiencia, pero cuando a mí me contrataron en la empresa de garantizar, yo entré por una consultora y la consultora me hizo un contrato de monotributo. No, por Entonces, eso. Vos tenés claro, una situación recontra irregular, porque vos te contrata un tercero, que además encima te hace facturar el tercero, o sea que vos estás irregular 2 veces. claro, Porque, o sea, yo le facturé a la por empresa eso. de garantizar como si fuera un servicio
No, como si fuera una por eso. empresa yo, pero en Pero realidad, eso, para no confundir y que no te confunda a vos también, claro, sí. es, si te hacen facturar, no es contrato de trabajo. Eso es irregular desde el minuto cero, menos uno. Eso no es contrato, ahí no te corre ninguna de estas cosas, no te corren. Ah, Nada, ok, por nada. eso, porque a mí me ¿Qué va, avisaron el viernes que es un bueno, trabajo y el qué y va, bueno, qué va a trabajo. pasar? Que cuando vos te vayas de ese trabajo, si es que ya, o si te vas o si Ya te me fui, fuiste, sí, ya me echaron. bueno, vos tendrías que ir a ver un abogado laboral con todo eso y pedir todo esto. Decir, che, no me cumplieron todo esto que me tenían que haber cumplido. Ah, ok, me estoy enterando recién Bueno, ahora. ¿entendés? Sí, Entonces, ¿por qué? Porque vos estás en una situación irregular donde no te estaban respetando todas estas cosas. Vos tenés que haber no, tenido un contrato, no claro. importa el tiempo y el plazo, ni siquiera tenías contrato Yo no laboral tenía, vos. no tenía ni contrato. Es Bueno, más, por me eso. terminaron pagando el monotributo Bueno, después por de dos eso. meses. Bueno, pero eso es muy común, pero esto, entonces, eso no es contratación, eso no es modalidad de contrato, eso no es nada, digamos. Eso es, nada, lo que estamos diciendo, completamente irregular. Ok, me acabo de enterar. Bueno, Bueno, gracias. a ver, en Vos términos de... trataste más peor de las condiciones, como para que claro, te des claro. para No, resumirlo, no saben Sabrina. lo bueno que vine a esta clase, porque la verdad que me di cuenta que no sé nada, o sea, Bueno, prácticamente. por eso traíamos este tema, porque me parece que es interesante para los dos lados. Para el lado de que si mañana tengo que contratar a alguien, che, no meter la pata, y si estoy de este lado, saber qué me corresponde o qué podría hacer. Eh, el contrato, la modalidad de contrato esta a tiempo indeterminado, lo que tiene es que no requiere a priori que haya un documento formal. Puede no estar escrito el contrato. Cuando es a tiempo indeterminado no hace falta que esté escrito las condiciones. Entonces, fíjense, ¿no? Dice, requisito, no requiere forma escrita específica, puede no tener, de hecho, es muy común, lo más común, salvo por el caso de Sabrina, cuando te contratan bien, puede ser, es muy común que no te hagan firmar ningún contrato, porque es a tiempo indeterminado. Entonces, como no tengo que decir hasta cuándo es, no firmo nada. Más allá de que no tenga un contrato firmado papel, sí lo tengo que registrar en los organismos de control, ARCA, FIP, ANSES. Por eso Sabrina no vuelve a aparecer en ningún lado, porque vos sos una prestadora de servicios, vos sos un proveedor. El registrar ahí la relación laboral es la que le da sustento a todo, porque no nos vamos a meter ahí, pero cuando uno registra como empleador una relación laboral, no solo carga los datos del empleado, sino que carga cuánto le va a pagar, cuál es la categoría profesional que tiene, cuál es la jornada de trabajo, cuál es la RT que le contraté, qué obra social va a tener. O sea, hay un montón de información que yo como empleador le informo al Estado y es donde aparece y queda registrada esa relación laboral. Eso es lo que te da el derecho a todo. Ese es el primer derecho que te violaron a vos, que es, che, no me registraste en ningún lado. De ahí para adelante todo, digamos. La primera cosa es, no me registraste, o la otra cosa que también pasa, porque también en el registro yo cargo el tipo de jornada, si es una jornada parcial, o sea, te contraté por mediodía. Entonces, esto que decíamos antes, che, te contraté por todo el día, pero te declaro por mediodía, el otro te lo pago en negro. Entonces, uno podría decir, ah, che, sí, me registraron, me pagan un recibo de sueldo, sí, pero la mitad no está acá. Entonces, o no, puede ser que no me registraron o que me registraron mal a propósito y declararon menos cosas de las que yo cobro o las que recibo. Entonces yo tendría que reclamar en algún momento, si quiero, este, que, que me tenés que no solo regularizar de acá para adelante, sino que reconocerme y pagarme para atrás lo que no me pagaste. Cuento una muy cortita, rapidito, porque si no se nos va mucho el tiempo. Yo en otra universidad, creo, lo conté, hace 8 años que doy clase y facturo. Facturo cada vez que doy clase, me hacen facturar. Lo mismo que le pasa a Sabrina. Si yo mañana me quisiera ir y posiblemente me vaya sin hacer lío, pero si yo me quisiera ir y ver qué me puedo llevar, y yo voy a ir a reclamar. Tengo todas las facturas consecutivas, mis últimas facturas son todas al mismo lugar, digamos. O sea, todo che, yo le facturo a una sola persona, no me dedico a esto, no tengo 30 clientes. O sea, mi cliente, entre comillas, es uno solo, que es el tipo que me da laburo. Entonces yo con eso, ya con eso, más un montón de otras cosas, la primacía de la realidad es yo trabajo para vos. Vos me asignás el aula, vos me decís cuándo tengo que dar, vos me decís todo, me convocás a los finales, etcétera, etcétera. Con esa primacía de la realidad yo diría, esto es una relación laboral. Vos me tenés que haber pagado vacaciones, aguinaldo, aportes, ¿no?
¿Por qué? Porque presento todas las facturas a a una misma persona. No, y de vuelta, más todo lo otro, ¿no? No me registraste, todas las formalidades. Y además a esa persona, a ese lugar que te tiene irregular, le van a caer un montón de multas, etcétera, etcétera. Porque seguramente así como vos, tiene un montón de otros. Entonces, además se le viene un problemón de fiscalización. ¿Qué termina pasando? Y que yo estoy seguro que las empresas que hacen esto ya lo tienen, ya lo saben y lo tienen hasta definido. Es cuando venga Augusto a reclamarme, venga Sabrina a reclamarme, me siento a negociar, arreglo con ella y listo. Y esto no escala. Y el resto lo sigo teniendo así hasta que se aviven. Entonces, me Hay una conviene definición nueva ahora, si yo ¿eh? mal no escuché, que este tipo de relaciones ahora las empezaron a normalizar dentro de la ley de trabajo como colaboradores. Sí, ahora vamos a llegar ahí que apareció como el colaborador independiente, que es un poco eso. Sí, Sí, porque de alguna manera le reconocieron algunas cosas, tampoco todo, pero empezaron a reconocer. claro, pero empezar un poquitito a... Pero para mí, las empresas que están en esta situación irregular dicen esto, bueno, prefiero que venga alguien, se siente acá, negocio, le pago algo, va a ser mucho menos de lo que me saldría un juicio, la persona se va sin decir nada, arreglé y el resto lo sigo negreando como hasta ahora. Eh, Hay otros tipos de contratos que sí tienen plazo, que como decíamos antes serán las excepciones. Che, yo no puedo hacer un contrato a tiempo determinado porque por la razón que sea, lo justifico. Entonces parece que le llaman contrato a plazo fijo, o por temporada o eventual, ¿no? Hay varios tipos de contratos. Esas sí tienen la particularidad de que tienen un documento formal escrito que establece estas otras pautas que no tienen la indeterminación. Por ejemplo, si yo la contrato a Barbie para que trabaje en mi empresa, pero en realidad la contrato por un proyecto, que yo sé que el proyecto se va a terminar, porque es un cliente que me dijo, che, te contrato a vos para hacer un desarrollo durante un año, 12 meses. Entonces yo ya sé que mi cliente me va a pagar a mí un fee 12 meses, con lo cual necesito gente para trabajar ese tiempo. Entonces me doy vuelta y contrato a gente para hacer ese trabajo que va a durar un año. Después capaz que se extiende, porque capaz que me vuelven a contratar otra vez, o consigo otro cliente. Barbie sabe mucho eso porque funciona mucho así. Ella y sus equipos funcionan así. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, voy a contratar a Barbie por el tiempo que sé que le puedo dar trabajo. No voy a contratar por 5 años cuando sé que capaz que en un año me quedo sin el cliente. ¿Y qué le voy a pagar? ¿Que la tengo que despedir? Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, Barbie, te contrato por un año, o por 8 meses, o por el tiempo que sea, que sé que te puedo dar trabajo. O por el proyecto, ¿no? Sabemos Claro, que un proyecto, a bueno, diferencia de un producto, tiene una fecha de inicio y una fecha de exacto, fin, y después en exacto, función de la gestión podrá extenderse o exacto, no conforme exacto. eh, Ahora, la si vida yo, del sí, proyecto. sí, y si yo no supiese, supongamos que yo no supiese la fecha, pero sí sé que termina el proyecto, pues supongamos que el contrato es hasta terminar el proyecto, hay un contrato que se llama el eventual, que me permite poner como fin del contrato, no una fecha en términos de día y mes y año, sino el evento. Es decir, este contrato se termina cuando se presente el proyecto. Entonces, Barbie sabe que la contraté hasta el momento en que le entreguemos el producto al cliente. Y ese día, no importa cuándo sea, pensemos una obra de construcción, una obra civil o cualquier obra que yo no... O sea, Barbie me contrata a mí que yo soy no sé, electricista, cualquier cosa que tenga que ver con una obra de construcción. Entonces, llevamos a un edificio. Entonces te contrato a vos, no sé, albañil o lo que fuere para hacer la obra. ¿Está bien? ¿Alguien sabe cuando empieza a construir algo en la casa qué día va a terminar? No. Depende de un montón de cosas. Si llueve, no llueve, el clima, si los proveedores, si me entregaron materiales, si aumentó, lo que sea. Yo sé cuándo arranco, pero no sé cuándo termino. Más o menos sí. Che, esta obra me va a llevar un año. Pero qué sé yo, qué día. Ahora, ¿va a terminar? Sí va a terminar. Entonces, ¿cuándo me contrató Barbie a mí? Hoy, ¿hasta cuándo? Hasta que la obra esté entregada. Ese día, el que sea, la relación laboral se terminó y Barbie ya no tiene más obligaciones para conmigo. Me pagó hasta ese día. Entonces, el contrato dice cuándo termina, por ahí no lo dice en fecha, puede pasar con los proyectos. Ahora, eso
los contratos de estos tienen algunas también características particulares. Y un poco, Sabrina preguntaba algo, por eso yo la interrumpí ahí por el tema de los plazos, porque no quería adelantarme, por el periodo de prueba era una cosa, pero por ejemplo los contratos de plazo fijo, la ley le pone límite, dice, bueno, podés hacer contratos de plazo fijos más allá de los 5 años. Yo te puedo hacer 5 contratos de plazo fijo de un año, te lo renuevo un año, el otro, el otro, el otro, y te tengo contratada a plazo fijo, ¿sí? Renovándote cada año, pero hasta un quinto año. Más de 5 años ya se convierte en forma a un contrato indeterminado o a plazo indeterminado. O sea, de vuelta, no es que no puedo. Si te dice firmar un sexto contrato de un año, sí, yo lo voy a firmar, pero como decimos antes, yo no puedo renunciar a un derecho, con lo cual, para la ley, eso ya se va a ver convertido en contrato de tiempo indeterminado, con otras obligaciones y otros derechos. Entonces, tengo un tope de hasta 5 años de contrato a plazo fijo. ¿Qué suele ocurrir? Que la contrato un año a Barbie, el otro año se lo dibujo de otra manera, le meto otra cosa, la tengo en negro un año, la vuelvo a contratar el otro año y así. Pero de vuelta, son situaciones irregulares, completamente irregulares. Eso pasaba también con las pasantías, así como existen los periodos de Claro, prueba, exacto. el tipo de contratación de tipo pasante, que en alguna época, cuando yo fui pasante, era, entrabas a la empresa y a mí me pasó puntualmente con Clarín, ¿no? Primero Claro, era Prisma, después pasó a ser gestión compartida, después pasó a claro. ser Clarín Global, y te iban renovando las pasantías con Con, distintas empresas, entonces para la claro. ley vos hacías 3 pasantías distintas, la realidad era que te mantenían así hasta lo que se podía, y después ya pasabas a planta. Sí, o hasta que vos te avivabas y te dabas cuenta de que, che, esperá, porque en realidad todas estas empresas pertenecen al mismo grupo empresario. Arriba de todo esto está el grupo Clarín, que es otro holding que el empleador termina siendo Claro, el mismo. Y ahí, pero digo, tenías que ir a litigar, ¿no es cierto? Pero si querías ir a litigar, decía, bueno, ahí sí llegabas a decir, che, en realidad todas estas son sociedades de la misma, es el mismo empleador. sí, Pero sí, mientras tanto te sí, hacían esto, te iban pasando de empresas. sí. O Me esto, acuerdo que justo después de que yo entré, en la ley apareció como que se podía hacer una sola renovación. claro. Entonces, sí, como que la empresa podía hacerte O, dos o la, o pasantías la otra, tenés un buen vínculo con un distintas proveedor y decís, che, contratalo vos, ahora lo contrato yo, y te vas pasando de proveedor en proveedor. y así se vas pasando, Y sí. bueno, eso funciona. Bueno, acá también aparece esta idea del preaviso, esto que hablamos antes. Yo te tengo que avisar antes, ¿no? 2 meses antes te tengo que avisar, o un mes antes, depende de tu antigüedad, ¿sí? Lo mismo, si no se preavisa, te tengo que indemnizar, pagarte ese tiempo que no te di. Y acá aparece lo mismo, el empleador tiene más obligaciones que el empleado. ¿Por qué es el hecho del preaviso? ¿Cuál es el espíritu de eso? Y que si yo decidí terminar tu relación laboral, tengo que darte la posibilidad vos de que vayas a buscar trabajo. Por eso es eso del preaviso. Yo te aviso antes, porque no solo te aviso, sino tengo que darte 1 hora por día de la jornada para que vos salgas antes o entres más tarde o te vayas 1 hora, porque el espíritu de eso es que yo te tengo que permitir el tiempo para que vos consigas otro trabajo. Entonces el preaviso responde a esto, a darte la posibilidad de que vos empieces a buscar otra cosa y porque cuando te quedes sin trabajo tengas otra alternativa. Entonces no solo te tengo que avisar, sino te tengo que darte un tiempo para. Si no cumplo, te tengo que pagar. Está este contrato por temporada se usa mucho en zonas turísticas. ¿Por qué? Porque si yo te contrato para ser carpero en un balneario de Pinamar y vos vas a trabajar de diciembre a marzo. Entonces el contrato va de diciembre a marzo. Ahora la relación laboral se mantiene en el tiempo. Sin obligaciones, porque no te pago nada, de marzo a diciembre no te pago nada, pero seguimos teniendo la relación laboral, sin obligaciones de nuestra parte, pero yo te tengo que volver a convocar al año siguiente, vos tenés que venir, entonces hay como una continuidad en la relación, sin obligaciones en el momento que no hay trabajo. ¿Sí? Pasan en zonas turísticas, en las pistas de esquí en invierno, en la costa, todo lo que es hotelería, etcétera, etcétera. ¿Sí? Las heladerías, antes las heladerías trabajaban en verano, después cerraban. Bueno, ahora están abiertos todo el año, pero antes sí, yo te contrataba de diciembre, noviembre a abril en la heladería. Después, chau, me quedé sin trabajo. Al año siguiente te contrataba de vuelta y no era que te estaba contratando de cero, ya había una relación laboral. El eventual, esto que decíamos antes, ¿no? Un poco tiene que ver con los proyectos, con la eventualidad. Mira, necesito contratar a alguien porque tengo más producción que antes, voy a fabricar algo que no tenía.
se accidentó, se enfermó fulanito, lo tengo que reemplazar porque es un puesto que no puede no estar, entonces te contrato hasta que vuelva y se recupere fulano. Entonces, por eso se llama eventual, ¿no? Obedece a una cosa excepcional, una eventualidad, ¿sí? Tiene que haber algo, si se vuelve algo habitual, deja de ser eventual. De vuelta, yo tengo una experiencia donde se usaban contratos eventuales para contratar gente todos los fines de semana porque había exceso de producción. Y es relativo, porque si yo sé que todos los fines de semana voy a producir más, en todo caso tengo que establecer un régimen de trabajo distinto, contratar gente ya fija cuya jornada de trabajo sea sábado y domingos. O sea, un régimen de sábados y domingos, pero no apelar a esta eventualidad que te pago solo el día cuando vienes a trabajar. Bueno, es esto. La eventualidad deja de ser eventual cuando yo ya sé qué va a pasar. Lo eventual es, che, no sé qué va a pasar, es excepcional. Ahora, si lo extraordinario se convierte en ordinario, y perdió la eventualidad. Nuevamente, ¿no? Como hay falta de controles, nos aprovechamos de estas situaciones y estamos haciendo contratos eventuales un montón de tiempo. Hay contrato a tiempo parcial, yo puedo contratar a alguien por un tiempo parcial, ¿sí? Y el pago va a ser proporcional, las condiciones son proporcionales. Y fíjense que se entiende jornada a tiempo parcial o un contrato parcial cuando la jornada, el tiempo de servicio es inferior al 2/3 de la jornada de trabajo establecida por la ley, que son 45 horas semanales o 9 horas diarias. Yo puedo hacer un contrato parcial, tiene que estar por debajo de esos 2/3, o sea, mediodía, ¿no? Te pago por mediodía de trabajo. Y después está esta figura del teletrabajo, que si bien no es una forma de contratación, pero tiene características particulares. Sobre todo que hay que establecer muy bien cuál es la jornada de trabajo y cuál es el lugar de trabajo. Yo siempre me planteo lo mismo, ¿no? Si yo trabajo acá en mi casa, ¿cuál es mi jornada de trabajo? ¿Cómo sé cuándo arranca y cuándo termina? Pues yo estoy acá, ¿sí? Salvo que trabaje con una VPN que me está controlando el horario, entonces mi tiempo de trabajo es el que esté conectado a una computadora porque corre un relojito. ¿Cuándo arranca? Yo voy a trabajar, mi trabajo arranca cuando entré a la universidad. Pero en este caso, ¿cuándo? Si yo me caigo, ahora subo la escalera acá en mi casa, me caigo en la escalera y me quiebro una pierna. ¿Es mi lugar de trabajo? ¿No es mi lugar de trabajo? ¿Es un accidente laboral? ¿No es laboral? ¿No? El teletrabajo vino a poner un montón de cuestiones, medio ahí en tensión, porque se empieza a, si tomamos la ley rígida como es, hubo un intento de una ley de teletrabajo en Argentina, esta 27555, pero la verdad que no tiene ni para arrancar. Y las que hay en el mundo tampoco, esto apareció en la pandemia, ¿no? Mucho hubo de esto porque apareció de golpe, había que resolverlo en términos normativos. Se armó algo más o menos para salir del paso. Estaba bastante bien, pero todas estas cosas no están abordadas, digamos. El tema de accidente de trabajo, jornada de trabajo, ¿no? ¿Qué es eso? ¿No? Apareció esto del derecho a la desconexión digital, ¿qué es esto? Che, vos no podés llamar a las 10 de la noche. Yo no tengo la obligación de atenderte a las 10 de la noche. Pero hoy yo no hago teletrabajo y me llaman también a las 9 de la noche o a las 7 de la mañana. Esos límites nunca estuvieron muy claros. Para mí, la tensión mayor tiene que ver con esto. ¿Cuál es la jornada en términos de qué tiempo yo estoy afectado a esto? Y cuál es mi lugar de trabajo. Si tengo que definir el lugar de trabajo para ver si me pasa algo, es un accidente laboral o no, por ejemplo, y cuál es el lugar de trabajo. ¿Qué es? ¿Una oficina? ¿Es un escritorio? Si yo tuviese la posibilidad de tener una habitación específica en mi casa, si trabajo desde el comedor, si vivo en un monoambiente, ¿cuál es mi lugar de trabajo? Todo el monoambiente, digamos. O sea me caigo en el baño de mi casa y, bueno, si me caí a las 7 de la tarde, no será accidente laboral. Si me caí a las 3 de la tarde porque en ese horario de trabajo, sí. Bueno, se empieza a hacer como medio complejo definir algunas cosas, ¿no? Nada, esto ya un poco lo fuimos hablando, pero acá para que lo tengan un cuadro comparativo entre las modalidades, fíjense, ¿no? Escrito, no escrito, bueno, cómo es la duración, si hay indemnización por despido, no despido, si hay un preaviso. Bueno, fíjense que en todos está bastante completo la explicación para que lo tengan, no nos vamos a detener ahí.
Y ahora sí nos vamos a meter rápidamente en estos últimos cambios, que es lo que trajo esta ley de modernización laboral. ¿Eh? Los objetivos fundamentales, ¿cuáles? Bueno, en principio, algo bastante ideal, digamos, no sé si se va a lograr, que es la promoción de nuevas fuentes de trabajo, ¿no? Todo debería tender a permitir, ¿no?, que se promueva la generación de empleo. Para eso lo que se busca es, en principio, reducir la litigiosidad en términos de que las relaciones laborales, si tienen que terminar, terminen de una mejor manera, haya menos situaciones irregulares como esta de los contratos irregulares o no contratos, las situaciones irregulares, delimitar mucho más el régimen indemnizatorio, no para perjudicar a un trabajador, sino para establecer pautas más claras y fondos de donde salga ese dinero. Cuando se dice que una pyme puede quebrar por un despido, depende de la pyme, yo creo que puede ser cierto, digamos. Pensemos que hay un juicio laboral, por ahí implica una indemnización de 50 millones de pesos, y hay una pyme que no sé si tiene 50 millones de pesos disponibles de flujo o de dónde puede sacar 50 millones de pesos para pagar una indemnización. Entonces también tratar de ver de dónde pueden surgir esos fondos, generar algún fondo de donde se vayan pudiendo obtener, en todo caso, los recursos para indemnizar a alguien, etcétera, etcétera. Aparece esta cosa de reconocer a estos colaboradores, como decía Barbie. ¿Por qué? Porque, de vuelta, el mercado del trabajo cambió, aparecen todos estos trabajos de plataforma, bueno, que no están registrados, todas estas relaciones informales. Entonces, la principal novedad es esta idea de la incorporación de la figura del colaborador independiente, ¿no? El trabajador de plataformas digitales, ¿sí? Y le da esto que decíamos antes, reconoce a este universo de microempresas, que si bien hay una ley de pymes que reconoce ya que es una pyme y demás, en materia laboral, como decía antes, se trataba por igual a una multinacional que a un tallercito textil, ¿no?, de pobres 3 mujeres cosiendo ropa en Espeleta, digamos. Entonces reconoce le da un estatus jurídico a ese tipo de empresas, de organizaciones, para que puedan tener un tratamiento distinto, no mejor ni peor, distinto, particular, ¿no?, apropiado para esa realidad. La otra cosa interesante, como pasa con las normas, es, porque esto surgió, después siempre hay mucha mala intención muchas veces cuando se dan estas cosas, o desinformación, o falta de información de los que comunican. Muchas veces los medios de comunicación desinforman mucho más de lo que informan, porque no conocen, porque no estudian los casos antes o tienen cierta mala fe ahí. Pero como cualquier norma, no son retroactivas. O sea, ninguna norma es retroactiva. Las normas se empiezan a aplicar, todas las laborales y cualquier norma, se empieza a establecer al momento de que son promulgadas. Ni siquiera al momento de que son aprobadas, sino que tiene que haber un proceso de promulgación. Y en muchos casos de reglamentación después, porque las leyes dicen algo, pero si no está la norma que dice el cómo se hace eso, son inaplicables. Entonces, muchas de las disposiciones que tiene la ley de modernización laboral todavía no están reglamentadas. O sea, todavía no se sabe el cómo. Entonces, como no se sabe el cómo, no se pueden aplicar. Entonces, todos estos cambios son de acá para adelante. Las relaciones laborales que ya estaban, les caben las condiciones de las leyes al momento de esa contratación laboral. Es a partir de los nuevos contratos que se celebren a partir de esto. Esta idea del colaborador, que es un poco esto, es, estos monotributistas que hoy teníamos, el caso que contaba Sabrina, te tengo recontra en negro, bueno, aparece esto que si bien no va a resolver eso, no lo va a resolver, pero por lo menos empieza a reconocer alguna cosa. De mínima antes ni siquiera existías, eras un proveedor. O sea, desde el punto de vista jurídico, si alguien decía, ¿qué hace Augusto? ¿Qué hace Augusto para Barbie? No, es un proveedor, le da un servicio, por eso le factura. Es como el plomero, digamos. El plomero, el contador, el abogado o cualquier otro proveedor. Entonces, ni siquiera tenías reconocimiento jurídico. Para la ley no eras nada, digamos, en términos laborales.
hay un primer paso que es este. Ahora sí, che, Augusto es un colaborador independiente de Barbie, con con ciertos límites. Por eso digo que podemos decir que es incompleto, ¿sí? Pero por lo menos dice, bueno, che, Augusto trabaja para Barbie, pero colabora de forma independiente con Barbie. Entonces, tiene algunas obligaciones Barbie para con Augusto, pero algunas no todavía, ¿sí? Una es, Barbie me tiene que pagar a mí la obra social y no es pagar un monotributo, me tiene que declarar como colaborador, o sea, ya me tiene que registrar como colaborador. Y eso le va a implicar pagarme, ella, aportarme las contribuciones y todo lo demás. Entonces, primera cosa, me tiene que registrar. Primer punto central, yo ya empiezo a tener estatus jurídico de colaborador, casi empleado o un empleado particular, digamos. Después me tiene que empezar a aportar, o sea, empiezo a tener protecciones sociales o desde el punto de vista de las prestaciones de la seguridad social. Después tiene que haber un acuerdo de colaboración, donde establezcamos las pautas. Entonces aparece una especie de contrato. Y además, si se puede demostrar que es subordinación, es decir, Barbie me dice lo que tengo que hacer, me marca un horario, me controla, además, ahí además ya aparece esta cosa de la presunción de que hay una relación laboral. Entonces ya no es un colaborador, ya es un empleado de hecho y derecho. De vuelta, no Sí, es quizá la completo. diferencia principal entre un colaborador y un empleado, si bien en este contexto el colaborador sería un pseudo empleado, todavía tiene esa independencia de decir, bueno, yo puedo prestarte servicio X cantidad de horas o por X cantidad de tiempo y aparte prestarle servicio a otras Exactamente, organizaciones, no soy exactamente, exclusivo de tu staff y solo trabajo para vos, digamos, todavía exactamente, ya está. exactamente, exactamente. Yo soy un repartidor. En la moto, en una camionetita, reparto cosas. O sea, Barbie tiene una empresa que vende por e-commerce. Entonces ella lo que hace es vende por internet y después tiene que despachar lo que vende. Para no ir ella todos los días al correo o a algún lado a entregar, ¿qué hace? Me contrata a mí para que yo pase por las oficinas del local de ella. Ella me da todos los días 30, 40 paquetes, me dice estos son para acá, para acá, repartiros vos a domicilio. Y yo, como decía Barbie, yo además puedo hacer eso lo hago para Barbie y para tres más. Entonces todos los días paso por tres lugares distintos, junto todo y después reparto lo de todos, digamos. Pero es como decía Barbie, yo me manejo mis tiempos, mis horarios, la ruta me la armo yo, mientras le cumple a Barbie, y Barbie te contenta que todos los días le repartí todo lo que me dio. Ahora, pero dice Barbie, ella me dio, toma, repartí esto hoy. El cómo, de qué manera, con quién, si yo tengo que contratar a alguien para que me ayude o no, lo decido yo. Entonces soy un colaborador. Ahora, si además Barbie me controla muchas más cosas, me dice, che, te voy a hacer un seguimiento de la hoja de ruta, te voy a llamar para, che, entregaste o no entregaste. O sea, si empieza a haber un control un poco más exhaustivo, o me pide exclusividad, dice, no, che, vos entregás solo para mí. Ah, bueno, entonces ahí es otra cosa. Ahí ya paso a ser empleado de ella. Soy un repartidor, ¿no? Soy la parte de logística de la empresa de Barbie. Entonces, depende, de vuelta, es bastante ambiguo, es difícil a veces de demostrar, pero por lo menos empieza a reconocer algunas cosas. El pedido ya, ¿no? El Uber, esto. Che, yo te reparto para vos. Si soy pedido ya y reparto lo de 30 cosas, sí, pero si yo soy tu repartidor, reparto tus pizzas y soy empleado tuyo, digamos. O sea, no soy pedido ya, soy repartidor de tu pizzería. Bueno, por lo menos empieza a reconocer algunas situaciones. Y acá aparece un cuadrito también de vuelta comparativo, ¿no? Para que veamos un poco cuáles son las diferencias del colaborador y el trabajador que depende de alguien, este trabajador más, como lo conocemos, ¿no? Fíjense que la obra social es obligatoria, ¿no? La RT también es obligatoria. Yo te tengo que pagar, aunque seas colaborador, te tengo que pagar una RT porque estás trabajando para mí. Entonces podés accidentarte trabajando para mí, colaborando para mí. El registro
es obligatorio en los dos, simplemente que cambia por ahí el portal donde registro que registro, pero la registración sí. Y hay algunas diferencias, ¿no? Por un lado, el trabajador cobra un sueldo, para el otro todavía se constituye como un honorario. ¿Sí? Te pago honorarios, no sueldo. ¿Sí? Tiene cierta diferencia, pero hay un pago, digamos, ¿no? Fíjese que lo que decía Barbie un poco, cambia el tema, la diferencia está en la jornada del trabajo. Si yo la contrato a Barbie para trabajar en mi empresa, le digo, vos trabajás de 9 a 5 de la tarde, le digo un horario, una jornada. En el caso de que decíamos, Barbie me contrata a mí como su repartidor de algo y me va a decir, bueno, che, vos repartís durante el día, a mí me importa que entregar en el día. Si vos terminás a las 3 de la tarde o terminaste a las 6 de la tarde, a mí no me preocupa. O sea, manejate vos los horarios. ¿Querés hacer todo rápido? ¿Querés hacerlo más lento? Mientras vos me cumplas en lo que yo te pido, que es entregar en el día, yo estoy bien, porque a mis clientes le digo que le puedo entregar entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche. Vos andá a la hora que vos quieras. ¿Querés parar a comer? ¿No querés parar a comer? Entonces, no hay una rigurosidad en la jornada, digamos, ¿no? Para el colaborador. Entonces, hay algunas diferencias y algunas similitudes. Bueno, hasta acá no sé, ¿alguna duda, consulta, algún comentario? ¿Algo que les parezca o quieran consultar, aportar? Si no, está habilitado el cuestionario en el campus, dentro del mosaico de la unidad 5. Esperen que chequear igual. Ah, que ya cerró, dice Malena. Me parece que los tiempos Porque nos quedan. sí, porque nos pasamos largo. Esperen que lo habilito. Yo pensé que ya 10:15 íbamos a estar listos. Esperen que ya lo abro y le extendemos el plazo. Ahí está. En un No obstante, segundo. si llegan a tener dudas, consultas o cualquier inquietud de cara al miércoles que viene, bueno, nos escriben que nosotros Sí, vamos claro. contestando a medida que nos van llegando las consultas, pero la idea es que lleguen con, digamos, duda cero, ¿no? O, digamos, o todo lo Tal cual. mejor resuelto como para que puedan desarrollarse en ese espacio de evaluación de manera cómoda. Bueno, la idea de este breve cuestionario son 10 preguntitas muy sencillas de resolución muy rápida. Ya está abierto, fíjense que ya deberían tener que poder verlo. Tienen hasta -10. Igual acá veo que ya hay 4 que lo respondieron, pero tienen hasta -10 para hacerlo. La idea es que lo hagan sin pensar mucho. Por eso es poco tiempo, digamos, ¿no? Porque la idea es que con lo que A es. ver qué quedó. Claro, ¿Qué de con lo todo que. quedó y que hay que Claro, volver a estudiar? exacto, con lo que, como le decíamos la otra vez, ¿no? Con lo que vine escuchando estas semanas. Che, me acuerdo de algo, me quedó algo claro de eso, o tendría que volver a leer, ¿no? Entonces la idea es que sin buscar nada, solo con lo que sepan, porque como le decimos, esto es para ustedes, digamos, ¿no? La nota a mí no me importa, a Barbie tampoco, de esto no, por lo menos. El que lo haya hecho, porque acá veo que ya hay 4 de ustedes que ya lo hicieron, si no lo quiere volver a hacer, ya se puede desconectar, porque ya con Sí, esto. ahí le respondo a Malena que preguntaba si el examen va a ser a partir de las 8. No, quedamos que va a ser a partir de las 9, así todos